hay una pregunta que nadie se hizo durante décadas. ¿Qué pasaba por dentro de esa mujer cuando se apagaban las luces? Porque por fuera, todo parecía perfecto. La sonrisa más grande de Hollywood. Los sombreros más locos que el mundo había visto. Una voz que cruzaba fronteras sin necesitar traducción. Y ese cuerpo pequeño, casi diminuto, que llenaba los escenarios más grandes del planeta como si hubiera nacido exactamente para eso. El mundo la amaba. El mundo la aplaudía. El mundo la imitaba en fiestas y programas de televisión. Y el mundo jamás le preguntó cómo estaba. A los 46 años, Carmen Miranda murió sola. En el suelo de su habitación. En una mansión enorme y vacía de Beverly Hills. Sin una mano que la sostuviera. Sin nadie que llegara a tiempo. Y la última imagen que el mundo tuvo de ella viva fue bailando. Sonriendo. Brillando bajo las luces de un estudio de televisión, apenas unas horas antes de que su corazón se detuviera para siempre. Esta es la historia que Hollywood enterró durante 70 años. La historia de una niña pobre del puerto de Río que conquistó 2 continentes, que fue traicionada por el país que más amaba en el mundo, que cayó en el matrimonio equivocado, en las pastillas equivocadas, en la trampa de un personaje que empezó siendo su armadura y terminó siendo su esprice, jaula. La historia de una mujer que le dio al mundo entero toda su alegría, y a quien el mundo, a cambio, le fue quitando casi todo lo demás. Quédate hasta el final, porque el último capítulo de esta historia te va a romper el corazón de una forma que no esperabas. 4 de agosto de 1955. Los Ángeles. Un estudio de televisión. Calor bajo los focos. Cables por el suelo. Técnicos moviéndose en silencio. Cámaras que graban en vivo, sin posibilidad de repetir nada. Suena un mambo. Y en el centro exacto del escenario, con un vestido que captura cada destello de luz y unos tacones tan altos, que parecen desafiar las leyes de la física. Está ella, Carmen Miranda, la artista latina más famosa del mundo. A su lado baila Jimmy Durante, una de las grandes estrellas de la televisión norteamericana. El público ríe, la música acelera, las luces giran, todo parece perfecto, todo parece una vez más un triunfo, y entonces ocurre algo. En mitad del número, Carmen se dobla, cae sobre una rodilla. El estudio entero contiene la respiración. Algo no está bien. Los que están cerca lo sienten antes de entenderlo. Pero ella levanta la cabeza, sonríe, mueve la mano como diciendo que no es nada, que todo forma parte del show. Durante se inclina hacia ella, le susurra que puede cantar sus líneas, que se quede quieta, que descanse, que él se encarga de todo. Quienes estaban allí esa tarde contaron después que ella apenas alcanzó a murmurar 3 palabras. Estoy sin aliento, y se levantó, y terminó el número entero, sonriendo hasta el último compás. El público aplaudió de pie, creyó haber visto a una profesional dándolo todo. Nadie en ese estudio supo la verdad. Nadie imaginó que esa mujer que seguía bailando, que seguía sonriendo, que seguía brillando como siempre, acababa de sufrir un ataque al corazón sobre el escenario, con el corazón ya herido de muerte. Sonriendo, esa misma noche Carmen vuelve a casa, conversa, se ríe, se sienta frente al espejo y empieza a quitarse el maquillaje, como cualquier otra noche de su vida. Cuando el reloj se acerca a las 4 de la madrugada, su corazón sencillamente se detiene. La mujer que le enseñó a sonreír a una generación entera muere sola en el piso de su habitación. Sin que nadie llegue a tiempo, sin una mano que la sostenga. Pero para entender cómo una niña sin un peso, criada entre huéspedes de pensión y ruido de puerto en Río de Janeiro, llegó hasta ese escenario de Hollywood, y por qué terminó muriendo tan sola, teniéndolo aparentemente todo, hay que volver al principio, mucho antes de las frutas, mucho antes de la fama, hasta el día en que cruzó el océano en brazos de su madre, sin saber siquiera caminar. Hay un secreto que Carmen Miranda guardó casi toda su vida.
un detalle que contradecía absolutamente todo lo que ella representaba para el mundo, la mujer que se convirtió en el símbolo más reconocible de Brasil, la que bailaba samba como nadie, la que el planeta entero asociaba con el trópico, el carnaval, el sol y la alegría desbordante. No había nacido en Brasil, había nacido en Portugal. El 9 de febrero de 1909, en una pequeña aldea del norte de Portugal, cerca de la ciudad de Oporto, nace una niña a la que bautizan como María do Carmo Miranda Acuña. Su padre, José María Pinto da Acuña, es barbero. Su madre, María Emilia, lleva adelante la casa. Son pobres, son muchos. Carmen será la segunda de 6 hermanos. El padre sueña con algo más grande que esa aldea. Y como tantísimos portugueses de aquella época, mira hacia el otro lado del Atlántico, hacia un país enorme, joven, lleno de promesas, hacia Brasil. Primero parte él solo, a probar suerte. Encuentra trabajo como barbero en Río de Janeiro, y meses más tarde manda llamar a su familia. La madre embarca con sus 2 hijas pequeñas, Olinda, la mayor, y Carmen, todavía un bebé de meses, rumbo a una tierra que jamás han visto, cruzando un océano entero detrás de una vida que todavía no existe. Carmen tiene 10 meses cuando pisa Brasil por primera vez. 10 meses. Por eso, en lo más hondo de su corazón, ella nunca se sintió portuguesa. No recordaba el barco, no recordaba la aldea, no recordaba nada de aquella otra orilla. Lo único que conoció fue Brasil, el calor pegajoso de Río, el portugués cantado de los cariocas, los tambores que bajaban desde los morros, las noches de fiesta. Toda su infancia transcurre en un barrio humilde y trabajador, cerca del puerto, entre marineros, vendedores ambulantes y gente recién llegada de todos los rincones del mundo. La familia se instala en una casa que funciona como pensión. La madre cocina y sirve comidas a los huéspedes para ayudar a sostener el hogar. Y la pequeña Carmen crece justo ahí, en medio del ruido de los platos, las conversaciones de desconocidos, las canciones que entraban por la ventana desde la calle. Crece escuchando historias de gente que venía de lejos y se iba lejos. Crece, sin saberlo, aprendiendo a leer al ser humano. Las monjas de un colegio de caridad le enseñan a leer, a escribir y a rezar. Es una niña despierta, inquieta, traviesa, de risa contagiosa. Le gusta cantar mientras ayuda en la casa. Canta lavando los platos. Canta tendiendo la ropa. Canta sirviendo la mesa a los huéspedes, que muchas veces dejan de comer solo para escucharla. Tiene una voz que, sin que nadie sepa todavía por qué, hace que la gente se quede quieta. Y había algo más en aquella niña, algo que ya la distinguía de las demás. Donde otros veían apenas una calle pobre y ruidosa, ella veía colores, personajes, historias. Le fascinaba lo brillante, lo vistoso, lo que llamaba la atención. Imitaba a los cantantes que escuchaba, inventaba bailes. Hacía reír a los huéspedes con ocurrencias. Los consolaba con una canción cuando los veía cabizbajos. Desde muy pequeña entendió, sin que nadie se lo enseñara, que tenía el poder de cambiarle el ánimo a una persona con solo abrir la boca y cantar. Ese poder sería al mismo tiempo su mayor don y su condena. El mundo aprendería a exigirle alegría, sin preguntarse nunca de dónde la sacaba. Pero la vida no le regala nada a esta familia. La salud frágil de su hermana mayor obliga a gastos constantes en médicos y remedios. En una casa donde cada moneda cuenta, los sueños de una hija tienen que esperar, o directamente callarse. Por eso, cuando el padre se entera de que su Carmen anda cantando, y peor todavía, soñando con cantar en público, la respuesta es un rotundo no. Para un inmigrante portugués que lucha por darle respetabilidad a su apellido, una hija sobre un escenario no era un orgullo, era casi una deshonra. Cantar ante desconocidos, en aquellos años, se veía como cosa de otra clase de mujeres. Hubo discusiones, silencios tensos, lágrimas. La madre, en cambio, la apoyó en secreto, y Carmen, que era pequeña, terca como pocas,
No soltó su sueño. Lo escondió, lo cuidó, lo dejó crecer por dentro mientras seguía con su vida de día. Cuando es apenas un adolescente, Carmen deja la escuela. La necesitan ganando un sueldo. Empieza a trabajar en una tienda de sombreros. Aprende a coser, a combinar telas y colores que nadie más se atrevería a juntar, a construir objetos hermosos para coronar la cabeza de las mujeres elegantes de Río. Y descubre que tiene un don natural para eso. Para lo llamativo, para lo brillante, para transformar algo común y corriente en algo de lo que es imposible apartar la mirada. Años después, ese mismo talento, el de la muchacha que hacía sombreros detrás de un mostrador, la haría famosa en el mundo entero. Las frutas, los turbantes, los colores imposibles, todo nació ahí. En las manos de una chiquilla pobre que no tenía nada, salvo imaginación y un fuego dentro que nadie había logrado apagar. Un día, en esa tienda, alguien la escuchó cantar. Y lo que pasó después lo cambiaría todo. El hombre que la escuchó se llamaba Josué de Barros. Era compositor y músico. Quedó tan impactado con esa voz, que salía de una muchacha cualquiera detrás de un mostrador, que decidió ayudarla a entrar en el mundo de la música. La presentó, la acompañó, creyó en ella cuando nadie más lo hacía. En 1929, Carmen entra por primera vez a un estudio de grabación. El disco es modesto, casi tímido. El público no reacciona con fuerza. Podría haber sido el final antes del principio. Pero al año siguiente, todo estalla. En 1930, Carmen graba una canción que se llama Taí, una samba ligera, coqueta, con una letra juguetona que en español vendría a decir algo así como: lo hice para que te gustes de mí. La canta con una frescura, con una picardía, con una alegría que nadie había escuchado antes en una voz femenina brasileña. Y el país entero enloquece. Taí se convierte en el éxito más grande de Brasil hasta ese momento. Suena en todas las radios, en los bares, en las plazas, en las casas, en las esquinas. De un día para otro, esa muchacha que vendía sombreros se transforma en la cantante más popular de toda la nación. Tiene apenas 21 años. La prensa le pone un apodo que la acompañará el resto de su vida en Brasil. La llaman a Pequena Notable, la pequeña notable, porque es bajita, menudita, casi diminuta. Pero cuando se sube a un escenario, lo llena entero, lo desborda, lo consume, y entonces toma una decisión audaz. Una decisión que definiría su imagen para siempre. En aquellos años, la samba todavía cargaba un estigma para la alta sociedad brasileña. Era vista como música de pobres, de negros, de gente de los morros. Carmen, que se había criado entre esa gente, que amaba esos ritmos con toda el alma, hizo algo que muchos consideraron escandaloso. Subió al escenario vestida de baiana, con el traje tradicional de las mujeres afrobrasileñas del estado de Bahía. El turbante en la cabeza, los collares enormes en el cuello, las pulseras hasta los codos, la falda amplia que volaba al girar. Tomó la cultura más humilde y más despreciada de su país y la transformó en puro glamour. Fue un escándalo y un triunfo al mismo tiempo. Carmen no inventó ese traje. Eso es importante decirlo. Pero lo convirtió en un símbolo. Lo elevó, lo volvió suyo, y ese símbolo la hizo irrepetible. A partir de ahí, no hubo freno. Graba un disco tras otro, decenas de canciones. Protagoniza películas brasileñas. Actúa en el Casino da Urca, el lugar más elegante y deslumbrante de Río de Janeiro, donde la gente bien vestida paga por verla cantar, bailar y bromear. Termina de coronarla. En aquella época, antes de la televisión, la radio era el corazón de cada hogar, y la voz de Carmen entraba todas las noches a las casas brasileñas como la de una amiga de toda la vida. No había fiesta sin Carmen. No había carnaval sin Carmen. Brasil entero cantaba lo que ella cantaba. Y en 1939, en una película brasileña, ocurre el momento exacto que sellaría su imagen para el resto de la historia. Y pues,
Carmen interpreta una canción que pregunta con humor y con orgullo: ¿qué es lo que tiene la mujer de Bahía que la hace tan especial? Y para cantarla aparece por primera vez en pantalla con el traje completo de baiana. El turbante, los collares, las pulseras, la sonrisa enorme. Esa imagen no la abandonaría nunca más. Ese día, sin saberlo, Carmen no creó solo un personaje. Creó una marca que el mundo entero reconocería para siempre. El problema es que esa marca, años después, terminaría siendo más fuerte que ella misma. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo hoy. Nos encanta descubrir hasta dónde llegan estas historias. A mediados de los años 30, Carmen Miranda ya no es simplemente una estrella en Brasil, es la estrella. Y una noche, entre el público elegante del Casino da Urca, hay un hombre que ha venido desde muy lejos. Se llama Lee Shubert. Es uno de los productores teatrales más poderosos de Estados Unidos. Un hombre que ha levantado carreras y fortunas en Broadway. Está de paso por Río. Y cuando ve a esa mujer pequeña incendiando el escenario, entregándose a cada nota con el cuerpo entero, comprende en el acto que tiene delante algo que el público norteamericano jamás ha visto. Le ofrece llevarla a Nueva York, a Broadway. Carmen duda. No habla una palabra de inglés. No conoce ese mundo. Tiene miedo. Pero pone una condición que retrata perfectamente quién era ella. No va sin su banda. No piensa abandonar a sus músicos brasileños. Si cruza el océano, cruzan todos juntos. O no cruza nadie. Y no era un capricho. Aquellos músicos eran su familia, su sonido, su pedazo de Brasil. A donde fuera ella, iría Brasil entero con ella. Shubert acepta. Y en 1939, Carmen Miranda se sube a un barco rumbo a Nueva York, sin imaginar que está a punto de conquistar un continente entero, y sin imaginar tampoco que ese mismo viaje va a sembrar, sin que ella lo sepa, la herida más profunda de toda su vida. El barco tarda días en cruzar el Atlántico. Carmen viaja con sus músicos, con sus baúles llenos de trajes de colores imposibles, con una mezcla de pánico y entusiasmo que no la deja dormir. Va a un país cuyo idioma no domina, a una ciudad que no conoce, a probarse ante un público que nunca ha escuchado nada parecido a lo que ella ofrece. 30 años atrás, su madre había hecho el mismo viaje al revés, cruzando un océano con una hija de 10 meses en brazos. Ahora la hija cruzaba en sentido contrario, en busca de su propio destino. Cuando el barco llega a Nueva York, una multitud de periodistas la espera en el puerto. La noticia de la brasileña ya había corrido. Le hacen preguntas en inglés que ella apenas entiende. Responde como puede, con gestos, con sonrisas, con esa chispa que no necesitaba traducción. Los fotógrafos enloquecen. Antes de cantar una sola nota en Broadway, Carmen Miranda ya era noticia. Nueva York la recibe como a un fenómeno. El espectáculo en el que debuta se llama The Streets of Paris. Y aunque su papel es pequeño, aunque casi no tiene nada que ver con la trama, se roba el show por completo. El público no entiende ni una palabra de lo que canta. No importa. La energía que desprende esa mujer cruza cualquier idioma, cualquier frontera, cualquier barrera. Aprende algunas frases en inglés, las justas, y como las pronuncia mal, como mezcla las palabras y arma frases divertidísimas, el público la adora todavía más. Cada error suyo provoca carcajadas y ternura a la vez. Los periódicos de Nueva York la coronan como la gran revelación de la temporada. En una ciudad acostumbrada a verlo todo, esa mujer pequeña venida del sur consigue lo más difícil: sorprender. Y Hollywood, que nunca deja escapar un fenómeno, viene a buscarla. Lo que ocurrió después la convirtió en leyenda. Y al mismo tiempo, empezó a destruirla. En 1940, Carmen llega a California para filmar su primera película norteamericana. Los estudios encuentran rapidísimo la fórmula para venderla. Le ponen una etiqueta, una marca registrada. Empiezan a llamarla The Brazilian Bombshell.
La bomba brasileña. Su primera película norteamericana se titula Down Argentine Way, junto a estrellas como Betty Grable y Donna Meche. Y aunque su papel es breve, al margen de la trama, ocurre lo mismo que había ocurrido en Broadway. Carmen se roba cada escena en la que aparece. Canta un número titulado South American Way con tal fuerza, con tal carga de vida, que el público sale del cine hablando solo de ella. No del galán, no de la protagonista rubia, de la pequeña brasileña de los turbantes. En una época en que el cine apenas comenzaba a usar el color de verdad, ella es una explosión. Los vestidos vibrantes, los turbantes, las pulseras que suenan, y sobre todo los sombreros, porque pronto llega el detalle que la volvería eterna. Los tocados cargados de plátanos, piñas, uvas, flores. Mercados enteros de frutas sobre la cabeza. Aquella niña que aprendió a hacer sombreros en una tiendita de Río, ahora llevaba huertos completos coronándola. Y el mundo entero la imitaba. En 1943, en la película The Gang's All Here, dirigida por Busby Berkeley, aparece en un número musical que nadie olvidaría jamás. Rodeada de decenas de bailarinas. Entre plátanos gigantes que suben y bajan, con un tocado de frutas tan alto que desafía toda lógica. La llamaron la dama del sombrero Tutti Frutti. Y esa imagen quedó grabada para siempre en la memoria del planeta. Hay un detalle que casi nadie notaba al verla en la pantalla. Carmen medía alrededor de 1,5 metros. Era pequeñísima, frágil de cuerpo. Para parecer más alta entre sus compañeros, usaba unas plataformas enormes que ella misma ayudó a poner de moda en medio mundo. La mujer, que parecía una giganta luminosa en el cine, en la vida real, apenas le llegaba al hombro a los actores que la rodeaban. Para 1945, Carmen Miranda se convierte en la mujer mejor pagada de todo Estados Unidos. Gana más de $200,000 al año. Una fortuna gigantesca para la época. Es la contribuyente que más impuestos paga entre todas las mujeres del país. La más rica, la que más factura. Una inmigrante, una hija de barbero, la muchacha que servía la mesa en una pensión cerca del puerto. La mujer mejor pagada de Estados Unidos. Y nunca olvidó de dónde venía. Buena parte de lo que ganaba viajaba de regreso a su familia. A aquella casa pobre del puerto. A aquellos hermanos. A aquella madre que la había apoyado en secreto cuando el padre se oponía. Carmen se convirtió en el sostén de todos. La niña a la que habían sacado de la escuela para que ayudara con los gastos, terminó cargando ella sola con el bienestar de los suyos, el peso de una familia entera, sobre los hombros de una mujer que medía apenas 1,5 metros. Lo llevó sin quejarse. Como llevaba todo, sonriendo. Es invitada a cantar para el presidente Roosevelt en la Casa Blanca. Su rostro aparece en revistas, en carteles, en anuncios, hasta en juguetes y muñecas. La imitan en programas de radio, en fiestas, en escuelas. En 1941 llega un reconocimiento que ninguna figura latinoamericana había recibido antes. La invitan a dejar las huellas de sus manos y de sus zapatos impresas en el cemento del teatro Chino de Grauman, en pleno Hollywood, junto a las de las grandes leyendas del cine. Es la primera artista de América Latina en la historia en recibir ese honor. La hija del barbero portugués. La niña que servía la mesa en una pensión del puerto de Río, dejaba su huella para siempre en el suelo de la capital mundial del cine. Había una razón política detrás de todo aquel impulso. En plena Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos necesitaba que los países de América Latina siguieran siendo sus aliados. Por eso lanzó lo que se llamó la política del buen vecino, una campaña enorme para acercarse al sur del continente. Hollywood se sumó con entusiasmo, produciendo películas alegres, coloridas, llenas de música latina. Carmen, sin proponérselo, se convirtió en la cara visible de toda esa operación, en el símbolo de lo latino para millones de norteamericanos. Cantó en actos para vender bonos de guerra.
levantó el ánimo de las tropas. Su rostro sonriente servía para recordarle al público del norte que más allá de las fronteras había aliados, hermanos, un continente entero de gente cálida. Ningún diplomático lograba con discursos lo que ella conseguía con una sola canción. Pero esa misma misión escondía una trampa. Para representar a lo latino ante millones de personas que jamás habían pisado la región, había que simplificarlo, endulzarlo, reducirlo a un puñado de clichés alegres. El color, la fruta, el ritmo, el acento divertido. Carmen quedó atrapada justo en el centro de esa tensión. Querida y cuestionada a la vez, cargando sobre sus hombros pequeños el peso de representar a millones de personas que ni siquiera se ponían de acuerdo en cómo querían ser vistas. El problema es que ese símbolo era una caricatura. Y la caricatura empezó a tragarse a la mujer. Película tras película le daban exactamente el mismo papel, el mismo personaje, la misma fórmula. Jamás una mujer de verdad, jamás un papel dramático. Jamás el respeto de artista que ella sabía que merecía. Y Carmen era una artista enorme. Tocaba instrumentos, componía, entendía de música, de ritmo, de armonía más que muchos de los que la dirigían. Pero para los estudios, ella nunca fue más que el sombrero de frutas. La sonrisa eterna. El baile interminable. La estaban encerrando lentamente dentro de su propia imagen. Y ella empezaba a sentir cómo se cerraban los barrotes. Pero ese no fue el golpe más doloroso. El golpe que de verdad la quebró no vino de Hollywood. Vino de casa. 15 de julio de 1940. Carmen regresa a Río de Janeiro por primera vez, desde que se hizo famosa en Estados Unidos. Vuelve como una heroína. Como la brasileña que conquistó el mundo. Va a actuar en un gran evento de beneficencia ante la alta sociedad de Río, ante la misma élite que años atrás la había aplaudido de pie en el Casino da Urca. Sube al escenario llena de orgullo, segura de que la recibirán como a una hija que vuelve gloriosa. Y quizás por la emoción, quizás por la costumbre que ya había adquirido en Estados Unidos, comete un error que jamás imaginó que sería un error. Ian se dirige al público brasileño y empieza a hablarles en inglés. Los saluda, sonríe, espera el aplauso de siempre, pero el aplauso no llega. En su lugar llega el silencio. Un silencio espeso, frío, cortante. Y después algo todavía peor. La élite de Río, esa gente elegante y perfumada, empieza a abuchearla. A su Carmen, a la mujer que había llevado la samba y el nombre de Brasil hasta los rincones más lejanos del planeta. La acusan de haberse americanizado, de haber traicionado sus raíces, de haberse vendido a Hollywood, de haberse convertido en una extranjera en su propia tierra. Carmen termina la presentación como puede, con la garganta cerrada, y sale del escenario llorando. Nadie aplaudió. Esa noche algo se rompió dentro de ella, y nunca volvió a soldarse del todo. El país por el que había peleado, al que había representado ante reyes y presidentes, al que había llevado como una bandera a todas partes, le estaba dando la espalda. La castigaban precisamente por haberlo amado tanto, que lo cargó consigo hasta el corazón de Hollywood. Si lo que estás escuchando te está tocando el corazón, regálanos un like. Es gratis para ti, pero para este canal significa todo. Carmen cancela el resto de sus presentaciones. Se encierra. Está destrozada. Pero no es mujer que se quede callada tragándose el dolor. 2 meses después, el 2 de septiembre de 1940, entra a un estudio en Río y graba una canción que se transformaría en su respuesta a todo aquel desprecio. Una samba compuesta especialmente para ella, titulada Diceram que voltei americanizada. Dijeron que volví americanizada. En la letra, con orgullo y con herida, responde a sus críticos uno por uno. Dice que nació con la samba, que vive en su tierra, que sigue diciendo te amo y no I love you, que mientras haya Brasil en su mesa, nadie le va a quitar lo que es. Es un grito de identidad. Es la voz de una mujer profundamente lastimada,
defendiendo lo único que nadie debería poder quitarle: su corazón. La canción se volvió célebre. Con los años se transformaría en una de las respuestas más recordadas que un artista le haya dado jamás a quienes lo critican. En lugar de pedir perdón, en lugar de callarse, Carmen contestó cantando con la cabeza en alto. Pero ninguna canción, por hermosa que sea, alcanza para cerrar una herida tan honda. Carmen vuelve a Estados Unidos. Y a partir de aquella noche de abucheos, no vuelve a presentarse en un escenario en Brasil durante 14 años. 14 años. 14 años cargando sobre los hombros la imagen del país que la había rechazado. 14 años sonriendo para un público extranjero, mientras por dentro extrañaba su tierra y le sangraba el recuerdo de aquel desprecio. 14 años atrapada entre dos mundos que la querían a medias. Demasiado brasileña para que Hollywood la tomara en serio. Demasiado americanizada para que su propia gente la perdonara. Hay muchas más vidas como la suya. Vidas que el mundo aplaudió sin conocer de verdad. Personas que lo tuvieron todo a los ojos de los demás y cargaron en silencio una herida que nadie quiso mirar a tiempo. Cada una esconde una historia que merece ser contada. Y la próxima ya te está esperando. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima historia. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Conocías toda esta historia? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido?